8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es lunes 18 de agosto de 2025, una jornada en la que empezamos a dejar atrás el intenso y sofocante calor que nos ha acompañado durante las últimas semanas. La entrada por el Atlántico, por el norte, de una masa de aire frío se lleva la ola de calor que se había instalado en España. Hoy comenzarán a notar este descenso térmico en el norte y tendrán que esperar algo más en la mitad sur. Tenemos alerta roja en Alicante y en Murcia por altas temperaturas y también avisos de color naranja por el mismo motivo en Andalucía, en Castilla-La Mancha o Baleares. Además, sepan que hoy esperamos tormentas localmente fuertes en puntos de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. A esta hora en Madrid los termómetros marcan 25 grados, vamos camino de los 37, la máxima nacional se registra en Murcia con 44, la mínima en Burgos con 14. Los incendios que asolan España desde hace más de una semana continúan marcando la actualidad informativa y, por desgracia, las últimas noticias no son buenas. Esta pasada noche ha muerto un bombero en León cuando trabajaba en las labores de extinción. Ha ocurrido en el municipio de Espinoso de Compludo al volcar el camión en el que viajaba junto a un compañero que ha resultado herido. Ahora mismo tenemos 40 focos activos que han calcinado en torno a 150.000 hectáreas. En Castilla y León hay 62 localidades evacuadas y ascienden a 2.002 vecinos que permanecen fuera de sus casas. Hay 9 incendios en nivel 2 de gravedad, que es el máximo en la escala, y otros 2 en nivel 1. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado en sus redes sociales que el gobierno lleva 48 horas sin atender los recursos solicitados. Eduardo Diego es el delegado de la Junta en la provincia de León. Yo quiero reiterar las peticiones que ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León al Gobierno de España, al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, que por favor, entendiendo que es una situación de Estado, una situación de país, una situación en la cual necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, que las ponga a disposición del operativo contra incendios. En Galicia los incendios han arrasado cerca de 60.000 hectáreas, obligando a decretar nuevos confinamientos y evacuaciones. Hay 12 incendios activos, todos ellos en la provincia de Orense. En cuestión de minutos, a partir de las 9, hablaremos con el presidente de la Junta de Galicia para conocer la última hora. En Extremadura, el incendio de Jarilla está totalmente desbocado. Según el último balance, en el flanco sur evoluciona favorablemente y ha posibilitado levantar el confinamiento de algunos municipios, pero en el flanco norte avanza sin control hacia Castilla y León. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, rechaza ceder al gobierno el control de la situación, alegando que el problema reside en la incapacidad del Ejecutivo para desplegar más medios. El delegado del gobierno nos ha comunicado en el seno del SECOPI que el gobierno no tiene capacidad para poder mandarnos medios. Preocupa también la situación en Cantabria, que ha solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, y en Asturias, que contabiliza un total de 14 incendios, de los cuales la mitad permanecen activos. Estamos en plena operación retorno con motivo del puente de agosto. Sepan que hay más de una decena de carreteras secundarias cortadas en las provincias de Orense, León, Cáceres, Zamora o Palencia, así que si tienen previsto coger el coche, consulten, insisto, los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico. En cuanto al tráfico ferroviario, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia se mantiene suspendido por quinto día consecutivo y no hay fecha prevista para su reanudación. Renfe ha comunicado que en cuestión de una hora, alrededor de las 9:30, actualizará la información. Hoy, a partir de las 11 menos 20, Pedro Sánchez va a presidir de manera telemática la reunión del Comité de Emergencias. Lo hará ya desde La Mareta, donde llegó anoche tras visitar las provincias de Orense y León. Un dispositivo blindado para impedir el contacto directo con los vecinos y sin acceso de los medios de comunicación, que solo pudieron recoger las imágenes facilitadas por Presidencia de Gobierno. Podríamos decir que en la Moncloa querían evitar un nuevo paiporta. El presidente del Gobierno empezó a interesarse por la situación el viernes, casi una semana después, cuando contactó con algunos presidentes autonómicos del Partido Popular. El sábado presidió una reunión de manera telemática, aún desde Lanzarote, y ayer, lo dicho, se desplazó hasta Galicia y Castilla y León. A partir de aquí, uno tiene la impresión de que solo ha regresado para capitalizar un anuncio que venía reclamando el Partido Popular y varios de sus
presidentes autonómicos y diluir su responsabilidad en esta crisis. Hoy mismo, ya lo saben los medios de comunicación, la propia UME ha dado el ok a que haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra que se vayan a desplegar en los distintos incendios del territorio. Quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país. Estos fueron sus dos únicos anuncios, un despliegue extra de 500 soldados y un pacto de Estado para combatir el cambio climático, abonando de nuevo, alimentando la idea de que estos incendios son producto de las altas temperaturas que padecemos. Desde el pasado 1 de junio, según datos de Interior, hay 27 detenidos y 92 investigados por su participación en estos incendios. 27 detenidos y 92 investigados, pero el Ejecutivo repite machaconamente la teoría del cambio climático. Si vamos al detalle de los anuncios, de esos 500 militares, su distribución se desconoce. Galicia, por ejemplo, ha pedido 200, pero no sabemos a ciencia cierta si se ha desplegado ese número. Luego se lo vamos a preguntar al señor Alfonso Rueda, por no hablar de que ha dejado a los pies de los caballos a varios de sus ministros. El sábado, por ejemplo, le preguntaban en el diario El País al ministro Marlaska por ese despliegue del Ejército que había solicitado un día antes Alberto Núñez Feijóo, y su respuesta era la siguiente: el señor Feijóo habla muchas veces con desconocimiento y eso es muy grave. Eso era lo que decía el ministro del Interior al hilo de esa petición que había formulado el líder de la oposición. Y en términos parecidos se manifestaba la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles. Lo que sí que pido rigor, y le pido rigor al señor Núñez Feijóo. Sus declaraciones son fruto de la improvisación y sobre todo del desconocimiento. Es decir, que no hay una planificación. Cuando, y lo estaba diciendo precisamente el 1 de agosto, estuvimos haciendo una valoración de los incendios, de las perspectivas. Si algo hace, por ejemplo, la UME y todos tanto el Ejército del Aire como el Ejército de Tierra, es estar preparados. Bueno, en consecuencia parece que ahora el presidente del Gobierno también ha improvisado. En lo que respecta al Pacto de Estado para combatir el cambio climático, no ofreció ayer el presidente ningún detalle adicional, pero desde luego parece una cortina de humo, porque esa misma propuesta ya la verbalizó hace 3 años, en julio de 2022, cuando los incendios se cebaban con Extremadura. Pedir al conjunto de la sociedad, a todas las administraciones públicas y también a las fuerzas políticas, que convirtamos las políticas medioambientales en políticas de Estado. El cambio climático mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios. Pues como tantas veces con el presidente, la hemeroteca habla por sí sola. Así que para qué añadir nada más. Moncloa ha comunicado que a lo largo de la semana va a visitar otras zonas afectadas, pero no ha concretado cuándo ni dónde. Dado que los presidentes autonómicos del PP siguen demandando más medios, veremos si su reaparición coincide con nuevos anuncios. Es la mañana de Federico. Es radio. Rusia sigue sin tener éxito en la región de Donetsk. Putin lleva 12 años sin poder tomarla y la Constitución de Ucrania hace imposible ceder territorio o intercambiar tierras. Dada la importancia de la cohesión territorial, solo deben debatirla los líderes de Ucrania y Rusia. En lo que respecta a cualquier cuestión territorial en Ucrania, nuestra postura es clara. Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas son decisiones que debe tomar Ucrania y solo Ucrania, y estas decisiones no pueden tomarse sin la participación de Ucrania. Por lo demás, hoy estamos pendientes de la reunión a gran escala que va a tener lugar en la Casa Blanca, y hablo de reunión a gran escala porque al cara a cara que inicialmente estaba previsto entre Trump y Zelensky se van a sumar otros líderes europeos como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz o Giorgia Meloni. No encontrarán al presidente del gobierno, que también ha sido excluido de esta reunión. La imagen, desde luego, es poco habitual, y hay motivos para interpretarla como una falta de confianza total y absoluta en Donald Trump después de su encuentro con Putin el pasado viernes. Y es que desde entonces el presidente de Estados Unidos parece haber acelerado aún más su intención de desentenderse cuanto antes de la guerra en Ucrania, aunque sea a costa de la seguridad de Europa y la soberanía nacional de Ucrania. Ha renunciado
a negociar un alto al fuego, a pesar de haber amenazado, lo recordarán, a Putin con consecuencias graves si no lo hacía hace tan solo unos días, a inicios de la pasada semana, y sigue presionando a Zelensky para que renuncie a parte de su territorio. La puesta en escena de su encuentro con Putin, ¿qué quiere que les diga? Fue una ofensa para cualquier demócrata y una humillación para las víctimas ucranianas, a las que a esa misma hora la aviación rusa seguía bombardeando. Trump fue el artífice de la restitución política de Putin, de la ruptura del aislacionismo internacional al que justamente había sido sometido. Recibió al dictador ruso con honores, como si de un mandatario más se tratara, y basta con ver, por ejemplo, la imagen de Donald Trump aplaudiendo mientras Putin caminaba hacia él, o la de ambos compartiendo coche presidencial entre risas. Trump, el pasado viernes, trató al agresor como a un amigo, a diferencia de lo que hizo con Zelensky la primera vez que se reunió con él. Lo que estás haciendo es muy respetuoso con el país, con este país. Estoy aquí con mucho respeto. Se ha dicho mucho más de lo que la gente debería haber dicho. ¿Has dicho gracias alguna vez en esta reunión? Muchas veces, muchas veces. Durante esta reunión. Por favor, ¿usted cree que si habla gritando sobre la guerra se va a acabar? No está hablando en voz alta. ¿Puedo hablar? Ya has hablado mucho. Tu país está en serios problemas. En estos términos tuvo lugar la reunión entre Trump y Zelensky, lo recordarán, el pasado mes de febrero en la Casa Blanca. Una encerrona, desde luego, en toda regla. Este fin de semana, el escritor Diego González firmaba un artículo muy interesante en Libertad Digital que les invito a leer a propósito de esa reunión del cara a cara entre Trump y Putin. Chamberlain 2025 se titula, un paralelismo que desde luego habla por sí solo. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, si Trump aspiraba al Nobel de la Paz, yo creo que puede irse olvidando, aunque también es cierto que se lo dieron, por ejemplo, al colombiano Juan Manuel Santos por capitular ante las FARC, así que vete tú a saber. Sí, es cierto. Y bueno, también se lo dieron a Obama, acuérdate, se lo dieron a Obama por básicamente no ser Bush. Entonces, yo supongo que a Trump le encantaría que le dieran el Nobel de la Paz, porque al final sería un ego boost importante, pero realmente yo creo que incluso aunque se lo mereciera, que no va a ser el caso, tampoco se lo darían porque no da el perfil que buscan. Lo mencionas en tu artículo, Trump es una figura con un ego desmedido. Recuperábamos, por ejemplo, ahora ese sonido. No sé si ha medido que en la comparativa con el trato que le brindó a Zelensky en la Casa Blanca, desde luego no sale muy bien parado. Yo creo que para Donald Trump, como para la mayoría de los dirigentes de Occidente, la política exterior en esencia es política interior. Entonces, al final, digamos que se juega de cara al país, no a la comunidad internacional. Y para los suyos, que son los únicos que le importan, pues Trump defiende los intereses de Estados Unidos. Así que si humillar a Zelensky y agasajar a Putin es correcto, si beneficia a Estados Unidos, y es muy probable que la gente que apoya a Trump realmente considere que es así. A largo plazo, pues eso ya es otra historia. Vamos a seguir, si te parece, un orden cronológico, porque si con alguien se ha comportado de manera comprensiva Trump desde su regreso a la Casa Blanca, ese sin lugar a dudas ha sido Vladimir Putin, pero aún así no sé si te sorprendió la puesta en escena del viernes. Es que en realidad ni siquiera es desde que regresó a la Casa Blanca. O sea, ya en Helsinki, en la primera legislatura de Trump, en Helsinki, en el año 2018, fue la primera reunión, digamos, que sacó a Putin de ser un paria internacional. Y ya entonces exhibió bastante sintonía con Putin, y esto hace ya, por eso, 7 años. O sea que al regreso, digamos que se ha exacerbado, pero esto viene de antes. O sea, ya en 2018, al final ya habían tirado el avión de Malaysia Airlines, ya habían conquistado Crimea, ya habían invadido el Donbass, 2 pedazos de Georgia, y aún así le recibieron. O sea, Trump se reunió con Putin y además dice, es mucho mejor llevarse bien con ellos que llevarse mal. O sea, y cuando llamaban a Putin asesino decía, bueno, nosotros tampoco somos un país inocente. O sea, esa dialéctica la lleva desde la primera legislatura. Al margen del contenido de la reunión, que no sirvió para alumbrar acuerdos concretos, visto con perspectiva, ¿tienes la sensación de que Trump solo fue a reunirse y solo recibió a Putin para retomar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, para blanquear de alguna manera a un futuro aliado? Sí, realmente sí, porque de alguna manera es volver a poner a Putin como si fuera un miembro más de la comunidad internacional perfectamente respetable, lo que has definido tú al principio. Y yo he leído ya, es una teoría que he leído ya varias veces, que Ucrania al final es el precio que está dispuesto a pagar Estados Unidos para ganarse el favor de Rusia
en una hipotética conflicto futuro frente a China. Entonces, en ese escenario, básicamente, Europa está completamente amortizada y estamos básicamente solos. Claro, hablando de precios a pagar, la primera reacción de Europa después de la reunión del viernes fue, en cierto modo, aplaudir a Trump. No sé si crees que dependemos tanto de Estados Unidos que ni siquiera nos podemos permitir un pequeño tirón de orejas. Asusta mucho, ¿eh? O sea, a mí me asusta un poco lo débil que puede llegar a ser Europa. O sea, somos un continente de 500 millones de personas y fíjate con los aranceles, con el tema aranceles, von der Leyen ya hizo un ridículo tan grande que es que hasta los europeístas más acérrimos, que yo soy uno de ellos, que era difícilmente tolerable. Y hace años que estamos avisados ya de lo que se viene. O sea, quiero decir, no es una novedad, no es una cosa que cualquier persona que lea el periódico no supiera. Y ya en febrero, ya hace 6 meses, se explicitó el giro, digamos, antiatlantista de la política exterior de Estados Unidos. Y yo qué sé, o sea, uno esperaría que brotaran fábricas de armas y institutos de I+D militar por toda Europa y tal, y no ha sucedido prácticamente nada. O sea, ha habido muchas declaraciones, muy pomposas algunas, de, oye, vamos a tener armas nucleares todos y tal, pero realmente Europa sigue esperando, yo creo que esperando a que dentro de 3-4 años pierda las elecciones Trump y todo vuelva a la normalidad. Y me parece una apuesta muy, muy arriesgada. ¿Cómo interpretas, por cierto, el hecho de que los líderes más poderosos, podríamos decir, de la Unión Europea vayan a acompañar a Volodymyr Zelensky en su viaje a Washington para reunirse con Donald Trump? No sé si es un síntoma de que no se fían en absoluto de Trump y piensan que puede imponerle un acuerdo desfavorable para Ucrania y, en consecuencia, desfavorable para los 27. Yo supongo que a estas alturas nadie se fía de Donald Trump. O sea, en otro artículo que escribí en Libertad Digital también hablaba de que Trump es como un caballo suelto en el hospital, es completamente impredecible y uno no sabe qué va a hacer en cada momento porque es una cosa que no ha sucedido antes. Pero por otro lado, estando von der Leyen, yo es que me temo un poco lo peor. O sea, que van allí, de alguna manera, a iniciar la certificación, o sea, de la derrota ucraniana y europea. Ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme. Está allí, bueno, ahí está también Merz, está también Macron, pero yo estando von der Leyen es que me tiendo a temerme lo peor. Debatíamos la pasada semana aquí durante la tertulia si la Unión Europea se puede permitir un acuerdo que incluya la cesión de territorios ucranianos. No sé si sería como asumir una derrota y a la vez reconocer de alguna manera que invadir un país extranjero pues puede dar frutos, ¿no? Si se mantiene ese desafío en el tiempo, como ha hecho Putin en Ucrania. Pues hasta ahora, o sea, las negociaciones hasta ahora de Putin con Zelensky, de Trump con Zelensky y demás, son básicamente Trump intentando imponerle a Ucrania la mayor parte posible del programa de máximos de Putin. Eso es muy desagradable porque además hace eso de repetir la propaganda rusa del inicio de la guerra de Ucrania y demás. O sea, actúa muchas veces como si fuera un agente ruso. Europa no creo que se pueda permitir una cesión de territorios, porque al final es una catástrofe no solo para Ucrania, no solo para Europa, es para toda la comunidad internacional, porque al final legitimas la conquista como fuente del derecho. Entonces, al final dices, oye, pues yo soy de Ucrania, pues mañana China conquista Bután, ¿y quién le va a decir algo? O se come un cacho de la India, ¿y quién le va a decir algo? O sea, para todos, y encima si no contamos con el paraguas nuclear de la OTAN, si a Rusia le da por invadir Estonia, Letonia y Lituania, que es que lo han dicho ellos, que lo van a hacer, os lo han dicho no pocas veces, además. Claro, o sea, no creo que se lo pueda permitir, pero no sé si a la larga nos va a quedar elección. Esta madrugada ha hablado de un nuevo Donald Trump, lo ha hecho a través de su red social favorita, de Truth, y ha aderezado la reunión de hoy con el siguiente mensaje. Ha dicho textualmente: recuerden cómo empezó, no se recuperará Crimea y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando. No sé qué sensación tienes tú, Diego, pero si a mí me dicen que este mensaje lo ha escrito Sergei Lavrov, yo me lo creo. Es que es tal cual, o sea, es tal cual hasta el punto hasta el que tiene asumido el discurso ruso. Es atroz. Sí, claro, puede poner fin a la guerra en cuanto quiera, básicamente dejándose ganar. Es como, si dejas que te pegue, pues ya te dejo de pegar. Que además es falso, porque realmente, ¿cuánto tiempo va a tardar Rusia en rearmarse e invadir el resto de Ucrania? O sea, no hay ninguna garantía de que eso suceda. De que eso no suceda. Ya por último, quiero preguntarte por el papel de España. Sánchez no está en el grupo de líderes que acompaña hoy a Volodymyr Zelensky. No ha estado tampoco en los últimos debates importantes. Nos hemos convertido un poco en el socio paria, ¿no? Sí, yo creo que internacionalmente Sánchez ya está amortizadísimo. O sea, no ya porque realmente pueda aportar o no,
que como líder o como presidente de un país, sino porque además tiene un gobierno tan débil que además está en manos de gente que apoya o a Putin o al chavismo o a los dos a la vez. Entonces tiene, dejando aparte que tenga, un montón de casos de corrupción que afectan a su familia o que afectan a su partido, es que realmente no tiene futuro dentro de España. Imagínate tenerlo fuera. ¿Y este? ¿No te mola para mí? Diego, pues un placer. Seguimos leyéndote en Libertad Digital. Hablaremos más adelante, seguro. Un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo. Es La Mañana de Federico. Es radio. 8:20, una hora menos en Canarias. Rápidamente, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos a repasar otras noticias de esta jornada. Nos vamos a ir hasta Lanzarote, porque está previsto que se reúnan allí esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Fernando Clavijo para abordar la crisis migratoria. Eso es, un encuentro marcado por la actual crisis migratoria en nuestro país y las continuas denuncias de Clavijo por el incumplimiento del gobierno en el reparto de menores. El dirigente autonómico ha insistido en agilizar la tramitación de los traslados. Esperemos que la semana que viene podamos volver a reunirnos para que ese ritmo de salida pues vaya siendo el suficiente para resolver los problemas de hacinamiento, que es una de las cuestiones que el Supremo destacaba en su auto. Corrupción. Libertad Digital publica que la cloaca de Leire 10 y Santos Cerdán han tenido al menos 2 reuniones de gran importancia ante la gravedad de las informaciones judiciales que afectaban al Partido Socialista. Encuentros que buscaban blindar al ex número 3 de la formación y tumbar causas judiciales, desacreditando a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción. Desde el Partido Popular, Feijóo considera que Sánchez debe salir cuanto antes de la Moncloa por los continuos casos que afectan al Partido Socialista, al gobierno y a su entorno personal. Tenemos una constatación y un hecho. El sanchismo está en la cárcel, ha entrado en la cárcel. Y el señor Sánchez tiene que salir de la Moncloa. Es que en ningún país de Europa esto hubiese sido aceptado por nadie, ni por el propio partido de gobierno, ni por sus socios que le apoyan. Cerco a los etarras. Tras las declaraciones de 5 investigados por la integración a la banda terrorista, el juez Francisco de Jorge interrogará el próximo 17 de noviembre a Alfonso Echegaray, quien fue integrante de la ETA militar. Todo ello mientras continúa el traslado de etarras a cárceles del País Vasco tras los acuerdos entre el gobierno y Bildu. Además, desde que el Ejecutivo vasco asumió las competencias de prisiones, se han producido más de un centenar de terceros grados a presos de la banda terrorista. Las asociaciones de víctimas denuncian que nunca han colaborado con la justicia, suponiendo una revictimización continua. Barcelona rinde homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas. Una conmemoración que se produce en el 8º aniversario del atentado terrorista del 17 de agosto de 2017, en el que murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas. Al acto han acudido el presidente Salvador Illa y varias asociaciones de víctimas que no han dudado en cargar contra la gestión del ministro Marlaska. Escuchamos al presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas. Es precisamente el Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que tienen que delimitar y los que tienen que decir cuáles son verdaderamente esos atentados. Pero bueno, como tenemos un ministro que más que ministro parece un talibán en contra de las víctimas, pues... Elecciones en Bolivia. Bolivia dice adiós a la extrema izquierda y tendrá una segunda vuelta entre 2 candidatos de derechas. Los líderes del Partido Demócrata Cristiano y de la Alianza Libre han conseguido el 32 y 26% de los votos, lo que supone el fracaso del partido de Evo Morales. Está previsto que la segunda cita con las urnas se celebre el próximo 19 de octubre. Escuchamos al ganador de la primera vuelta, Rodrigo Paz, y a Jorge Quiroga. El pueblo nos ha dado el derecho y después tendremos que pelear la segunda parte de forma honesta. Pero lo importante es, este es un proyecto de todos y para todos los bolivianos. Y hoy día Bolivia que ha dicho, no más división, no más polarización, no más, nunca más, jamás. No, entiendo de que es parte del camino. Este resultado seguramente nos hace daño, pero al mismo tiempo nos va a hacer mejorar y crecer, y a partir de ahí me quedo con todas las cosas buenas que hizo el equipo y obviamente buscaremos disminuir las falencias que obviamente también se vieron.
Y en deportes, así valoraba Diego Pablo Simeone la derrota del Atlético frente al Español 2-1 con remontada del conjunto perico, primera sorpresa del campeonato, fin de semana marcado por el inicio de la Liga. El viernes ganó el Rayo al Girona y el Villarreal al Oviedo. Ya el sábado, victoria del Barcelona 3-0 frente al Mallorca, del Alavés frente al Levante y el empate entre el Valencia y la Real Sociedad. Ayer el Getafe venció al Celta y el Athletic al Sevilla. Hoy a las 9 Elche Betis, queda para mañana el debut del Real Madrid ante Osasuna. En motos, nuevo paseo de Marc Márquez, que es el más líder tras ganar en Austria. Y en tenis esta noche, final de Cincinnati, Alcaraz contra Sinner a las 9 de la noche. Es la mañana de Federico. Es radio. La mañana de Federico. Es radio. En 3 minutos alcanzamos las 8:30, enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Luis Valcarce y Carmelo Jordá, pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Planteemos la pregunta a los oyentes. Interrumpiendo sus vacaciones en su palacio de Lanzarote este fin de semana, ha aparecido por fin el presidente del gobierno ante la oleada de incendios que estamos sufriendo. Pedro Sánchez ha visitado las zonas afectadas y se ha dejado ver, conociendo de primera mano la lucha contra el fuego en Galicia y Castilla y León. Por eso mismo queremos saber qué opinan nuestros oyentes sobre la reaparición de nuestro señor presidente y la interrupción momentánea de su descanso estival. Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram @eslamañanadefjl o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.